Buenas tardes. Hola Carlos Eduardo, un gusto saludarte y verte. Hola Luis, Lida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto verlos a todos, a todas, a todos. muy bien, muy buenas tardes. Qué placer es otra vez encontrarnos en esta nueva sesión de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Un saludo muy especial a Ana Lucía Forero, a Chani Soto, a Cristian Michel Vázquez, a Steven Cardona, a Isabel Casares desde Madrid. Isabel, muy complacido de tenerte. Sabemos las diferencias de horario y del verano que estás pasando. Bienvenida siempre a esta tu casa. Jorge Hot desde San José en Costa Rica. Josué Hurtado está Josué, tú estás en Lima, ¿no? Ah, no, tú estás en Bogotá, Exactamente en Cajicá. en Cajicá. Ah, ¡Qué envidia! Más envidia todavía. Más envidia todavía. Juan Eduardo Suya Fuentes, que está también en Lima, está Jorge Loza desde Lima, está Lida, que ahora te saludo, Luis Cachay desde Lima también, Luis Fernando Zuleta desde Medellín, Colombia, Madrid Devora, Marco Antonio Brañez, Mónica Clavijo, Ricardo Méndez, Sebastián Rada, y se siguen conectando otras personas que hemos invitado a este compartir que se llama Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Para quienes están llegando y son nuevos en este espacio, este es un espacio que hemos creado en Zona Segura, una empresa colombiana que se dedica a la transferencia de conocimiento para la gestión de riesgos y que desde que un virus nos puso en jaque a todos en el mundo, decidimos convertir esto en un espacio de compartir experiencias, compartir conocimiento, compartir temores, incluso opiniones, preguntas, respuestas alrededor de los temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de oportunidades, gobierno corporativo, y hemos hablado de muchas cosas, de muchísimas cosas. Estamos hablando que iniciamos un 20 de marzo del 2020 y seguimos cada 8 días religiosamente invitando a personas como la que hoy nos acompaña, Lida Fernanda Betancur Castañeda, y a quienes les ponemos siempre un reto, y es hablar de lo que ellos saben, hablar profundamente, con conocimiento profundo, en donde yo oficio, mi nombre es Carlos Eduardo Vanegas, soy gerente de conocimiento de la organización, y es mi responsabilidad invitar a estos personajes a conversar. No damos clase, conversamos. Conversamos desde el conocimiento, desde la experiencia, desde la emoción, incluso para poder hacer que el conocimiento se multiplique entre nosotros. Es un espacio en el que Isabel, Cristian, Chani, Jorge, todos pueden conversar con nuestra invitada en cualquier momento de esta hora y media que vamos a estar juntos. Solo una condición, que en cualquier momento que quieran hablar, por favor, levanten la manito en reacciones, levantan la manito y a medida que van levantando la mano, vamos concediendo esa conversación. Anímense porque Lida, ella quiere conversar más que darnos clase y entonces es bueno que intervengan, pregunten, hagan comentarios, e incluso disensos, porque en una sociedad que se nos está volviendo cada día más tendenciosa y totalitarista, necesitamos también prohijar el disenso.
Tenemos ya 6 minutos de esta introducción y ahora sí quiero presentarles a Lida Fernanda Betancourt. Lida Fernanda es química farmacéutica, egresada de la Universidad de Antioquia. Por una casualidad de la vida nos encontramos juntos en modelos de gestión hace muchos años y somos muy jóvenes, ¿eh? Hace muchos años nos encontramos, estábamos muy jovencitos y empezamos a trabajar juntos eh, temas de cómo poner a conversar las certificaciones BASC del Business Alliance for Secure Commerce y después los temas de OEA en ISO 28000 y armonizarlos con todos los sistemas integrados de gestión de una organización que queremos mucho en esta casa y en la que Lida trabaja y es en el grupo empresarial Familia. Por esa misma razón, Lida es una persona con una amplia experiencia en temas de gestión y ha trabajado muchísimo en temas de BASC, OEA, ISOs, todas las ISOs que se puedan imaginar y ha trabajado también como auditora de todos esos sistemas, no solamente en su organización, sino para otras organizaciones a través del BASC. Lida, qué placer tenerte aquí. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy muy complacida de estar en este espacio. Es un honor para mí. Como ustedes saben, como tú lo decías hace un momento, no es un espacio de clases, es un espacio muy diferente a otros espacios que hemos tenido. De hecho, es un reto grande estar en un espacio de conversación donde no PowerPoint, no clases, no conceptos, sino conversemos todos acerca de un tema que todos hemos de alguna manera permeado en las organizaciones y manejado, y de esa forma se vale todo. En este espacio se valen muchas cosas. Se vale participar, se vale preguntar, se vale decir no estoy de acuerdo y cada uno también poner sobre la mesa sus conceptos, también hacer las preguntas y finalmente lo que vamos a tener acá es un espacio único, muy pocos espacios como estos tenemos en el medio hoy, un espacio para conversar en el que todos podemos hablar libremente, co-crear, y esa co-creación también nos permitirá la participación para todos y aprender de todos los conocimientos que hay aquí diversos en las distintas latitudes del país y de este continente. Entonces, no, Y del otro maravillosa. continente, porque Y tenemos del a otro Isabel. continente también, porque está Isabel Casares, claro que sí. Claro que Entonces, sí. no, feliz de estar aquí con ustedes y con la disposición de aprender de todos estos expertos que además tenemos acá, personas muy expertas y muy conocedoras de los temas de riesgos. Entonces, pues no, fantástico, porque aquí aprendemos de todos y es un espacio pues de conocimiento y de co-creación, como lo decía hace un momento. Bueno, el tema, Lida, dale. vamos a hacer un mutis aquí para hacer una cosa que es un compromiso que tenemos que adquirimos hace ya 2 meses y medio en este programa. Y es que explicarles a todos los que están hoy aquí, muchos nos han acompañado en muchos de los conversatorios, en los últimos conversatorios, pero quiero mostrarles este video rápidamente, compartirles este video rápidamente de la presentación de qué es lo que estamos haciendo hoy aquí, porque muchos que no vinieron, apenas vienen hoy a este conversatorio, quiero darles el contexto de cuál es el contexto de esta serie que estamos llevando. Esta serie que estamos llevando se llama Análisis de perspectivas para la gestión de riesgos. Permíteme entonces, yo les comparto el video de qué se trata y los pongo a que conversemos ya.
pero primero déjame yo corro el video. Ahí va. Muy bien, esto era, o sea, lo que quiero explicarles es que existen 8 conversatorios similares a este que están viendo y que lo que queremos en Zona Segura es aprovechar esta serie, estos conocimientos los hemos grabado, estos conversatorios los hemos grabado, todos están en nuestro canal de YouTube de Zona Segura. Y lo que queremos y pretendemos en las próximas 2 semanas es que ustedes tengan la posibilidad de ver cada uno de esos conversatorios en forma extemporánea, desde luego, ¿sí? Ya no en conversatorio, En línea, en línea, sino que sincrónico. los puedan ver diferidos y una vez que los vean y quienes estén interesados, entonces en el chat Gianluca Siders acaba de mandarnos un enlace en el que ustedes podrán registrarse si quieren acceder a una certificación que queremos impulsar con APLUS, el ente certificador autorizado ONAC, para generar una certificación que se llama Análisis de Perspectivas para la Gestión de Riesgos y vamos a certificarlos como analistas de contexto para la gestión de riesgos. El compromiso es que tienen que ver todos los videos porque dentro de 15 días vamos a hacer un encuentro privado con las personas que se inscriban y vamos a enviarles, antes de estos 15 días, les vamos a enviar un caso que ya está aquí relatado. Este caso que tengo aquí en la mano, se los vamos a compartir a quienes se inscriban y vamos a hacer una guía de análisis de contexto. Dentro de 15 días ustedes van a traer ese análisis de contexto, lo vamos a discutir y sobre la base de esa discusión, pues ya tenemos, digamos que el examen final para acceder a esa certificación de, de analista de contexto de APLUS. Esa certificación, esto no es un espacio comercial, pero hoy nos vamos a atrever a eso. Esa certificación, APLUS, por esa certificación cobra $70, no más. Para nosotros esto es simplemente un ejercicio académico. Y para quienes han asistido a todos los eventos, Zona Segura les va a dar un certificado de asistencia.
pero el certificado que, pues, que del corazón es el que nosotros les entregamos. El que vale es el de A+, pues que es el que cuesta es el de A+, que vale $70. Entonces, quienes estén interesados en acceder a la certificación de A+, por favor, inscríbanse en ese enlace que Gianluca Siders nos acaba de colocar y déjenos los datos para poder proceder. Ahora sí, Lida, qué pena, pero tenía que decir eso al principio porque después se nos complica la cosa. Lida, No, está vamos muy a hablar. interesante. Yo también me voy a inscribir. Bueno, perfecto, bienvenida. Bueno, hoy vamos a rematar los temas. Empezamos con el político, luego el económico, luego el social, luego el tecnológico, luego el ambiental, luego el legal, luego el de seguridad y el de contexto Social. interno y vamos, el social, y vamos a hablar hoy de grupos de interés. ¿Por qué hablamos de grupos de interés? Pues ya les expliqué, ¿cierto? Si yo quiero hacer un análisis de contexto, pues tengo que incluir los grupos de interés. Pero la pregunta para Lida es, Lida, ¿por qué tengo que incluir los grupos de interés? Ok, Carlos. Bueno, ¿por qué? ¿Qué son? ¿Por qué debemos incluir los grupos de interés? Lo primero y que todos sabemos es que el ser humano, el hombre, es un ser social. Pero ese ser social, ese hombre, requiere de relacionarse con los demás para poder satisfacer sus necesidades. Y eso genera una sociabilidad y la creación de pues como ese vínculo con la sociedad de una manera orgánica o natural. Entonces, eso es lo primero. Pero asimismo surgen las empresas, asimismo surgen las organizaciones. Las organizaciones no existen solas por sí mismas. Las organizaciones para poder mantenerse en el tiempo, para poder crecer, para poder satisfacer sus necesidades, necesita relacionarse con otras organizaciones. Y allí es donde aparecen esos stakeholders o partes interesadas. Entonces, lo que necesitamos desde las organizaciones es un relacionamiento con distintos actores que de una u otra forma van a satisfacer las necesidades de la organización y eso va en dos vías. Entonces, tanto esos stakeholders requieren de nosotros como nosotros requerimos de ellos. En general, de esa relación que se genera empresa, parte interesada, hay muchos atributos y muchas características, pero finalmente lo más importante o ese qué son los stakeholders, básicamente son individuos o grupos de individuos que se pueden afectar, se pueden ver afectados o pueden afectar a otros de una forma directa o indirecta en las actividades que desarrollan las organizaciones cotidianamente. Entonces, a tu primer pregunta, ¿por qué? Pues por la necesidad de relacionarnos con los otros y de poder abastecernos, de poder vender, de poder tener un orden en la relación comercial, y allí también interviene el gobierno con todo el tema legal y reglamentario para poder coexistir armoniosamente dentro de la sociedad. Los clientes, porque pues los clientes son como la razón de ser de las organizaciones y están allí, son las personas a quien yo espero, busco, y todas mis actividades internas en la organización lo que están buscando es satisfacer sus necesidades. Los proveedores, porque esos proveedores son los que me suministran los materiales, los servicios, las materias primas, muchas veces los mismos, el mismo personal cuando es tercerizado para poder desarrollar las operaciones de la organización. Entonces, a lo que tú preguntas de por qué los stakeholders, pues son los actores principales de la organización, van de la mano. En la teoría de Freeman,
y Freeman y Gilbert en 1983, que fueron los, digamos que los pioneros en hablar del tema de stakeholders. eh, Entre grupos de interés y partes interesadas, pues hay una función de definiciones semánticas que no vienen al caso en esta conversación, Ujú. pero sí, tú acabas de decir una cosa muy importante y es las relaciones. Y Ay, se dijiste me ahora una congeló. cosa que te he escuchado mucho también en el acompañamiento que nos haces a nuestro sistema de gestión de calidad, por cierto, y es hablar de las necesidades y expectativas de los grupos de interés. ¿Cómo es Sí. esto? Qué pena, se me está, como que mi internet hoy acá no está muy chévere y se me bloqueó por un momento. Pero tu pregunta es, ¿de qué manera se trabaja el tema de necesidades y expectativas con esas partes interesadas? Sí, claro, porque tú nos has enseñado en otros escenarios que cuando uno habla de grupos de interés, pues lo mínimo que tiene que tener es una matriz de necesidades y expectativas de grupos de interés. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cómo se construye? Pero finalmente, ¿eso sí alcanza? Se queda cortico. Realmente, si hablamos de los estándares bajo la norma ISO, sobre la norma de alto nivel que ya le aplica a cualquier norma ISO que surja, en ese estándar solamente nos hablan de identificar las partes interesadas y poder tener conocimiento de cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. Entonces, la necesidad es en qué se va a basar mi relación comercial con esa parte interesada, qué es lo que ellos esperan de nosotros como organización y qué esperamos también nosotros de ellos, porque es una relación en dos vías. Y también va a un segundo punto que es cuáles son las expectativas, o sea, aparte de lo básico, de lo reglamentario, de lo comercial, del mínimo esperado de la relación, puede surgir la necesidad de sobrepasar esas necesidades o esas expectativas. Entonces, ¿cuánto más me pueden dar? ¿Qué más quisiera yo tener? Pero ese es un deseable que no siempre logra satisfacer ambas partes, ¿cierto? Y finalmente, también nos piden evalúe frecuentemente que usted está logrando cumplir por lo menos las necesidades básicas de esas partes interesadas. Evalúe cómo va con el gobierno en el tema reglamentario, si está legal y reglamentario, si está cumpliendo o ha incumplido, ha tenido sanciones por las distintas normas que tenemos en los distintos países, el tema de habeas data, el tema de con la Superintendencia de Industria y Comercio aquí en Colombia sobre la atención de reclamos que no demore más de 20 días, se le dé respuesta oportuna a los clientes. Em, Eso en temas reglamentarios, en temas con la parte interesada gobierno, pero y así con todas las distintas partes interesadas. Entonces luego habrá que definir la manera de medir si esa relación está siendo bien manejada, si estoy satisfaciendo sus necesidades o no. Pero eso, como te decía al principio, se queda cortico. Hablábamos, Porque, sí, dale, dale, por favor. no, dime. Hablábamos de análisis de partes interesadas, pero del análisis hay que brincar a la gestión, ¿no? Ujú. O sea, el Sí, análisis, pero es un brinco muy fuerte. O sea, cuando lo hacemos de esa forma, tendríamos que coger la parte interesada y aparte de hacer una identificación muy minuciosa de cuáles son las partes interesadas y para hacer eso requeriría inclusive de hacer como unos chequeos cruzados dentro de la organización, porque si no, no lograría ver todas las partes interesadas. Y luego de identificarlas, es importante entender los riesgos que me están trayendo las partes interesadas. Entonces, ¿qué riesgo me trae a mí un empleado? Los empleados son una parte interesada de la organización, pero los empleados pueden generarme eh, multas, sanciones por incumplimiento legal, ellos pueden tener riesgos de seguridad y salud en el trabajo, o sea, riesgos a la salud, riesgos a la vida,
riesgos en la manipulación de los distintos procesos que tenga la organización. Yo tendría que entrar a hacer ese análisis detallado de esa parte interesada, qué riesgos me trae como organización y yo también como organización, qué riesgos le puedo llegar a generar a esa otra parte interesada. Caso de los proveedores. Si la organización, por decir un ejemplo, en la que estamos, fuera a cerrar, fuera a cesar sus operaciones en el país, ¿qué pasa si esa parte interesada, proveedor, no lo tengo en cuenta y ese proveedor hace una inversión grande en su infraestructura, en sus máquinas, en su capacidad instalada para poder prestarme el servicio o suministrarme los productos que yo requiero para mis operaciones dentro de la organización? Entonces, esos son los riesgos que hay que analizar, tanto los que yo le llevo a la parte interesada como los que me traen a mí dentro de la organización. Casi siempre llegamos a hacer el análisis de los riesgos que ellos nos generan a nosotros, que esa parte interesada o stakeholders nos genera a la organización, pero también nos seguimos quedando cortos, no hacemos el análisis del riesgo que les transmitimos a ellos. Y en ese caso, la relación también podría estar desbalanceada y podría haber una fractura en la confianza de las partes interesadas. En Entonces, los sistemas de gestión, eh, pues digamos que hay un marco de actuación, ¿cierto? Ese marco de actuación está muy definido y todo lo demás, pero digamos que tú acabas de decirlo, es muy corto el marco de actuación de un sistema de gestión cuando una organización tiene una promesa de valor y un mapa de valor, una promesa de valor con una cadena de valor constituida, ¿cierto? Que digamos que ahí está la documentación, pero tanto los procesos gerenciales como los procesos core o los procesos de apoyo se sirven y trabajan con los diferentes grupos de interés. ¿Cómo desde la experiencia, no desde la norma, porque la norma finalmente nos dice hágalo, pero no nos dice cómo? Desde la experiencia, Lida, eh, obviamente no estamos hablando de la experiencia de familia, pero desde la experiencia de muchas organizaciones que tú conoces alrededor del mundo y alrededor de Colombia, este tema de la gestión con los grupos de interés, ese tema de desarrollo de los grupos de interés, hoy está materializado en el tema de desarrollo de proveedores, pero eso es un solo grupo de interés. ¿Cómo poder contar con ese conocimiento? sí, es cierto. El grupo de interés que más se ha desarrollado ha sido los proveedores, pero no se han desarrollado otros grupos de interés como el gobierno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para tener una participación más activa y poder trabajar preventivamente en los riesgos que ellos nos pueden transmitir a las organizaciones? Una de las formas es acercarnos más a los entes regulatorios, poder crear equipos de sinergia, poder participar en los grupos que se abren para revisión de estándares, de leyes y de normas, y de esa forma, con una relación más cercana y de mayor confianza, podríamos estar más enterados, inclusive hacer recomendaciones, observaciones y ver cómo también nosotros, como grupo de interés de ellos, nos podemos ver afectados con las decisiones que se toman. Entonces, creo que con cada grupo de interés hay que generar un plan distinto dependiendo del tipo de riesgos que nos estén aportando. Claro. Pero en ese sentido, yo quisiera preguntarte algo. En una cadena productiva como la que tienen por ejemplo, las empresas industriales de papel, hablemos en términos generales, pues se sirven de materias primas puras, por así llamarlas, materias primas industriales y otros que, por ejemplo, en este caso son los recicladores.
¿sí? Que Ajá. aportan una buena cuota de esa materia prima para la industria del papel. Hay proveedores de primera, de segunda, hay en ese proceso específico, no creo que haya proveedores de primera o de segunda, ¿o sí? No, todos son proveedores de fibras. Si ponemos el ejemplo Sí. que tú estás dando, es eso, proveedores de fibras, pueden ser fibras recicladas o fibras vírgenes, de pulpas virgen. Cuando es el caso de las fibras de pulpa que vienen de organizaciones legalmente establecidas, que podrían llegar a tener una relación diferente con las organizaciones porque están legalmente constituidos, ese proveedor es muy distinto a los recicladores. Y los trabajos que tengo que hacer para el desarrollo de los recicladores son diferentes. Tengo que acercarme a ellos, tengo que ver su condición social, tengo que ver más los riesgos a los que están expuestos, cuáles son sus necesidades y poder tener una relación más cercana con ellos. Cambiemos de cadena de De valor ejemplo, porque, de ejemplo, porque nos metemos en un berenjenal que no quiero que te metas. Hablemos, pongamos un ejemplo de, no sé, un colegio. Eh, sí, en un colegio giran alrededor de muchas historias. eh, el núcleo siempre será la institución, en este caso la empresa, pero sí, alrededor giran como órbitas independientes cada uno, pero aportándole la energía, haciendo el símil de un átomo, aportándole la energía a ese núcleo vital que es en este caso la empresa. Los que generan el transporte escolar, los que hacen, qué sé yo, la alimentación de los chicos, los profesores, el club de egresados, los padres de ajá. familia, qué sé yo. O sea, una serie de personajes alrededor de una organización. Eh, Pero la pregunta, Lida, ¿es necesario que las organizaciones realicen un análisis interno y externo para poder identificar a esos grupos de interés? Listo. Ya están identificados. ¿Cómo es la gestión con un grupo de interés? Lo que pasa es que hay que conocer bien a ese grupo de interés. Ujú. No basta con identificarlo para ir a gestionarlo. Hay que, una palabra muy paisa, escudriñarlo. Hay que entrarse al detalle de quién es, qué me suministra, cómo se llama, en qué categoría de parte interesada está. Em, Definir esa expectativa y esa necesidad porque es básico, pero de allí también tengo que hacer un análisis de riesgos de esa parte interesada. Inclusive ese análisis de riesgos no lo hemos imaginado, que no lo tienen todas las organizaciones como como un mapa de Sí. valor donde yo pueda ver en los distintos procesos core del negocio cuáles son las partes interesadas que están como átomos alrededor de, de los demás, ¿cierto? Entonces, si tú me hablas de un grupo de interés en un colegio como los transportadores, como los buses o busetas en los que llegan, por ejemplo, los alumnos, tendríamos que pensar que esa parte interesada nos puede generar riesgos muy grandes de accidentes, de muerte, no solamente para esos tránsitos largos de los transportes, sino también dentro del mismo colegio. Y ahí es donde cobra un valor muy importante el plan estratégico de seguridad que tengan los transportadores y cómo conecta ese plan estratégico de seguridad de los transportadores con la organización. ¿Y qué pasa con el plan de continuidad? Tendría también que pedirle el plan de continuidad a los transportadores. ¿Qué pasa en caso de un accidente, de una falla,
de una varada, bueno, de todos los riesgos que se podrían presentar durante esa prestación del servicio de transporte y cómo ellos atenderían esas contingencias. Yo tendría que ir más a fondo y preguntarles qué contingencia tienen para esas situaciones que serían críticas para mi colegio, cómo lo atenderían y qué En es- planes van a desarrollar. Y eso casi que lo debería incorporar a mi gestión de riesgos, a la de mi colegio, para poder tratar y para poder gestionar el riesgo con esa parte interesada. Hago un paréntesis para las personas que no están en la República de Colombia. En Colombia, para ese ejemplo que acabas de poner, eh, el Ministerio de Transporte tiene obligados a todas las personas jurídicas que tengan más de 10 vehículos, así sean bicicletas, al servicio de la compañía, tienen que tener un modelo de gestión de movilidad que se llama Plan Estratégico de Seguridad Vial. Es para poner a la gente en contexto. Pero entonces viene la pregunta y después ya hay una mano levantada, Jorge Loza desde Lima. Entonces te voy a hacer la pregunta y luego le damos el paso a Jorge. Okay. Em, Así las cosas, la gestión de riesgos, ¿cómo armonizo yo esa gestión de riesgos entre lo que yo tengo como mis riesgos y mis controles y cómo esa transferencia del riesgo, que es vía contrato, por ejemplo, con un proveedor, yo le delego no responsabilidades, sino que le transfiero una porción de ese riesgo al otro para que la gestione por mí? Si yo no tengo buses en el colegio, pero tengo necesariamente que tener un sistema de transporte para poder traer a los estudiantes a la institución, pues ese contrato debería tener unas responsabilidades, unos compromisos, pero también una definición de riesgos. Es lo que nos estás diciendo. Sí, exactamente eso es. Em, no solamente está, pues dentro del contrato también está el acuerdo de nivel de servicio y es como ese estándar de lo que yo le pido, en este caso el ejemplo, al transportador de cómo debería ser el estándar ideal en la prestación de servicios. Y es los tiempos, los horarios, la cantidad de personas a transportar, la calidad, el tipo de vehículos. Miren, un riesgo tan pequeño podría ser, es pequeño y podría convertirse en una cosa muy grande. Una empresa de transporte que no tenga al día todo su tema legal y documental, o que estemos teniendo transportadores, los que conducen esos vehículos, eh, con una serie de multas interminables ante el tránsito. ¿En qué riesgo estoy exponiendo a los alumnos al transportarlos allí? ¿Qué pasa también en el caso de que el tránsito sancione o la entidad regulatoria sancione a esa transportadora porque no cumple los mínimos esperados de acuerdo a la ley que se tenga en el país y se me frena mi servicio de transporte en el colegio? Entonces, ¿cómo van a llegar los alumnos? Se van a parar mis operaciones. Entonces, mira que ahí es supremamente importante entender los riesgos que me genera esa parte interesada, caso del ejemplo, el transportador, para poder incorporarlo. Es un riesgo dentro de mi matriz, pero Y, también, ¿y cómo lo trato? O sea, ¿cómo lo voy a gestionar? Yo tendría que reforzar los controles, lo identifico en mi mapa de valor, en mi mapa de riesgos, y tendría que entrar a fortalecer los controles, también con los controles que ellos tengan para la prestación del servicio. Entonces bueno, ahora tendría que sí. pedirle, Jo- perdón, tanto al sí. transportador como a la organización que ambos identifiquen el riesgo, que ambos tengan planes de tratamiento y que también tengan em, todo el tema de planes de continuidad de las operaciones. Ahora hablamos sobre el tema de aliados de negocio dentro de las normas. Jorge Okay. Loza desde Lima. Jorge. Bueno,
ya que tocaste el tema de las azucareras y que también tocaste el tema de los colegios y de una u otra manera tangencial el tema del transporte, un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, cuando hacemos las operaciones aéreas o las operaciones marítimas, ¿no? O sea, tenemos que estar identificando el grado de interrelación existente entre la actividad propiamente dicha, en este caso transportar algún elemento de valor o personas, versus el impacto que va a generar esto y la cuantificación económica que esto también debe tener, porque no es lo mismo que yo pare una operación de transporte por un tiempo determinado o por un tiempo indeterminado, cuyas pérdidas, lógicamente, y estoy hablando en el mismo sentido que Carlos me pide, siempre mirando la visión de oportunidad económica, que tenemos que tener los gestores de riesgo de conocer el costo minuto de lo que es la interrupción de la operación, con lo cual, lógicamente, cuantificamos mejor la variable de riesgo. Por ahí va un poquito mi participación como un aporte complementario a lo que Lida ha estado comentando y Carlos también. Un abrazo. Pero Jorge, mira, yo le hago una acotación a eso. Por ejemplo, hay un tema de riesgos. 2.750 toneladas de nitrato de amonio. ¡Ay! Sí, sí, hablemos. Ahí hay un tema, ¿cierto? Si yo tengo almacenadas en silos 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que es una sustancia altamente peligrosa, altamente corrosiva, altamente explosiva, yo, y a mí me entregan para almacenar un tipo de sustancia de esas, pues, a ver, como mínimo yo tendría que tener todo un plan de contingencia. Estoy hablando del caso del puerto de Beirut, que sucedió Yo te lo pongo en el cerca, el 2020. caso del Callao. Oh, el Callao, ¿cierto? O sea, hay un tema hay los grupos de interés, son los core del Diversos. negocio. Así es. No, y lo más interesante es que por normativa, acá se articula con la autoridad no solamente marítima, transporte, territorial, equipos de respuesta debidamente posicionados con capacidades de intervención rápida, porque controlar ello es muy difícil, ¿no? Bueno, en fin, o sea, por eso decía, ¿hasta qué punto los análisis de riesgo, tal como lo dijo Lida, han sido acuciosos, meticulosos de escudriñar a la perfección? Y ahí viene la importancia que el gestor de riesgos sea un pleno conocedor de todos los procesos hasta el mínimo detalle para poder justamente contribuir a ayudar al gerente del área de negocios, del área administrativa, a que comprenda de que sus variables son vitales para no romper el negocio en algún punto, por más débil que este parezca. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por tu aporte. Luis Fernando Zuleta es nuestra segunda mano levantada. Anímense a conversar con Lida, por favor. Aquí está Hola, Elvis, Lea, Carlos, ¿cómo están? está Elvis Hola, Aray desde Venezuela. Elvis, bienvenido. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes qué tal? contentos Bueno, de verte. igualmente, Lea, hace tiempo no nos veíamos. Ajá. Una consultica, ¿cómo, en ese tema de los grupos de interés, ¿cómo sería esa gestión o cuál sería la diferencia en la gestión o en ese análisis de riesgo con ese grupo de interés del Estado, en los organismos del Estado y esos que de alguna manera nos regulan? ¿Cómo sería, cuál sería la diferencia? ¿Cómo sería esa gestión, análisis de riesgos? Muchas gracias. Ok, Gracias, Luis. muchas gracias. ¿Cómo sería el análisis con esa parte interesada gobierno? Pues Le es que voy- el le- gobierno es súper grande. Ah, Te hago una acotación al tema. claro que sí. Tenemos un conversatorio que hicimos con Ana María Orresoli desde Lima, precisamente, y hay todo un conversatorio, Luis, para que lo veas ahí en el blog, que se llama Los reguladores como aliados para la gestión de riesgos. Es un muy buen conversatorio y ahí puedes tener unos tips, pero dale, Lida. Sí, es cierto. ¿Cómo hacemos
de esa parte interesada, gobierno, un aliado. Yo lo mencionaba ahora muy tangencialmente. Bueno, el gobierno significa muchas cosas. Hay muchos entes regulatorios dentro de cada país, dependiendo del sector en el que estemos trabajando. Puede ser, si es en el sector de alimentos, cosméticos y farmacéuticos, tenemos al INVIMA. Si es en el tema de impuestos, importaciones, exportaciones, tenemos a la DIAN. Si es en el tema de trabajo con el consumidor, protección del consumidor, el tema de empaques, de lo que yo declaro, tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio. Si es en el tema de regulación en el país de los certificadores, tenemos a la ONAC, que es como el papá de todos ellos aquí en el país. Entonces, primero habría que identificar cuál es esa parte del gobierno que realmente nos impacta en nuestra organización y convertirlo en un aliado, acercarnos a ellos. Y creo que ellos siempre están abiertos a que lleguemos a las organizaciones estatales y podamos participar de los espacios que ellos generan y crean para que estemos allí, los acompañemos y los retroalimentemos y les hablemos desde la industria o desde nuestro sentir, cómo nos están afectando las regulaciones, las normas que ellos emiten, pero también que nos den la mano y nos digan cómo podemos cumplir, porque si no sería, digamos que una relación en desventaja. De pronto con algunas organizaciones del Estado no esté tan abierto el espacio, pero hay que buscarlos, tocarles la puerta y crearlo. Y les cuento que desde la experiencia, nosotros en la organización para la cual trabajo hemos logrado esos espacios en distintos aspectos. Hay un tema, Luis, podríamos aportarte esa idea y es, uno podría caer en el error, y es un error, que solamente caracteriza el riesgo de compliance, el riesgo de cumplimiento, como un solo riesgo, sin entender cuáles son las causas de ese incumplimiento. Okay. Entonces uno cae en el error de, para simplificar el ejercicio, dice cumplimiento. El riesgo es de cumplimiento, pero en realidad el riesgo no es de cumplimiento, es la consecuencia. La consecuencia es el incumplimiento, porque lo que hay aguas arriba es la relación que tú tienes que tener. Para poner un ejemplo y aterrizar lo que acaba de decir Lida. Si yo hablo de la Superintendencia de Industria y Comercio, mi regulador, ese regulador me exige a mí que tenga prácticas de competencia leal, me exige que tenga, que la promesa publicitaria sea acorde con la realidad del producto y me exige, como tres, voy a ponerte tres, y me exige que sea cumplidor en el tema de protección de datos personales. Entonces yo ya tengo tres riesgos, ahí dándote un ejemplo pequeño, tres riesgos que finalmente, si yo no los gestiono adecuadamente, voy a tener un problema de compliance, ¿cierto? Es mirarlo desde el otro lado y no mirarlo desde el lado del vigilado, sino del lado del regulador. Y si yo lo veo desde el lado del regulador, me va mejor en mi análisis de riesgos. Es un tip que te puedo dar. Hay otras dos manos levantadas para ti, Lida. Josué Hurtado desde Cajica. Excelente, muchas gracias. José, ¿cómo estás? José, tienes el micrófono apagado. Después de Josué, Listo, ya, ahora sí, perdón. Hola, entonces José. vuelvo y te saludo, Carlos Eduardo. Lida, cordial saludo para ti y para todos. Bueno, les voy a contar algo que a mí me sucedió, o sea, de la experiencia, de mis caídas propias, que muchas veces esos son los mejores aprendizajes, ¿no? Claro. Aprender desde el error. Bueno, resulta que yo trabajaba aquí hace algún tiempo en la ciudad para un proyecto de obra civil muy grande, muy grande. Y en este proyecto, pues, yo desempeñaba las funciones como el gestor o gerente de riesgos, de todo riesgo. Y resulta que dentro de todos esos riesgos en el desarrollo de la construcción, en la obra,
nosotros teníamos en el proyecto, teníamos permiso de trabajo 24 horas, o sea, día y noche. Eso era un proyecto de verdad descomunalmente grande. Bueno, dentro de los vecinos, ¿no? Porque había una parte residencial que estaba muy próxima al área constructiva. Dentro de los vecinos, uno de ellos se quejó por el ruido que se le estaba haciendo en la noche. Se tomaron acciones, se hicieron mediciones, se verificó que efectivamente estábamos dentro de los límites que permitía la ley en cuanto a lo que es el ruido en la noche a nivel urbano. Todo muy bien. Se identificó, se puso dentro del mapa de stakeholders o de partes interesadas, se puso, allá quedó incluido el quejoso, pero se le dio un tratamiento, se hicieron algunas insonorizaciones de equipos, se tomaron algunas acciones, pero esa persona no se sintió satisfecha, presentó su queja formalmente y bueno, desafortunadamente la gerencia del proyecto no le prestó más atención y cuando menos pensamos fue que llegó un ente de control de la ciudad y sancionó el proyecto y la sanción fue suspender el trabajo en las horas de la noche. Lógicamente eso, el impacto fue muy fuerte, pues porque un proyecto que está proyectado a cumplirse en un tiempo, incluyendo horas nocturnas, al quitársele las horas nocturnas, pues se desplaza, se corre mucho en el tiempo, afectando económicamente, y bueno, todos los impactos que se pueden imaginar. Me puse yo a evaluar qué pasó. ¿Qué pasó? Yo qué dejé de hacer porque eso es lo que uno primero tiene que hacer, ¿no? Oiga, ¿yo qué hice para que esto sucediera? Para merecer Y esto. sí, pues a ver, ¿no? Yo le había prestado atención, tomamos medidas, se hicieron los ajustes, pero yo creo que me faltó ser mejor vendedor de la idea a la gerencia del proyecto. Realmente yo me quedé corto y la gerencia, aunque habíamos visto un stakeholder pequeñito, este stakeholder se asoció con un ente de control y hoy sí encontró todo el poder y la fuerza, ¿no? Recuerdo que los stakeholders tienen tres características, ¿no? Tres formas de ser identificados, que son los que tienen poder, los que tienen legitimidad y los que tienen urgencia. Y este reunía los tres requisitos y yo no le vendí esa idea al gerente del proyecto y sucedió lo que sucedió. Bueno, el resto ya es historia, ¿no? Pero eso es una super historia, Josué. Sí. Oh, claro, sino de ahí la importancia de ver los impactos que pueden tener cuando no se observan debidamente las partes interesadas o los grupos de interés y los impactos que pueden causar en el éxito del negocio. Yo creo que un buen gestor de riesgos o un buen analista de riesgos puede cometer dos errores o irse a los extremos de ser un gestor de riesgos apocalíptico, que todo es como el niño y el lobo, ¿no? Pedrito y el lobo, que todo es el lobo, el lobo, el lobo, y ya nadie le cree. O irse al otro extremo, ¿no? Que es el gestor de riesgos o el analista, que es muy relajado. Y en este asunto de los stakeholders o de las partes interesadas, indudablemente hay que identificarlos muy bien, entenderlos y conocer sus capacidades de influencia dentro de mis propios intereses y dentro de mi propio desarrollo de la gestión hacia el cumplimiento, pues, de esa promesa de valor, ¿no? Ese es mi aporte, qué pena. Yo creo que de pronto esta idea o esta experiencia, esta caída que tuve donde me pelé las rodillas, de pronto le pueda servir y llenar de valor a alguien que quiera de pronto entender un poquito más sobre cómo funciona todo este asunto de los stakeholders. Gracias. No, Josué, no te vas. Hay una cosa que dijiste ahorita que es maravillosa. Los tres criterios en los que se caracteriza un stakeholder. Repítenoslo, por favor. Claro, los stakeholders no tienen urgencia, poder y legitimidad, ¿no?
A veces tienen los tres, a veces tienen solamente dos o uno solo, ¿no? Y dependiendo de esas sinergias o esos elementos que lo acompañan, pues no quiere decir que le va a dar mayor valor o mayor capacidad de impacto dentro del proyecto, pero sí hay que conocerlos y entenderlos en cuál es su potencial de influencia sobre lo que hacemos o cuál es la capacidad que tenemos nosotros de afectarlo a él, ¿no? Porque mi proyecto en el que yo andaba, lógicamente le estaba dañando el sueño y pues imagínate que le dañen a uno el sueño, ¿qué puede hacer uno, no? Pues a ver, además de que le daña a uno el genio, y no fuimos capaces, no tuve yo la capacidad de venderle esa idea tan importante al gerente del proyecto. No sé, le hubiéramos colocado vidrios especiales, cortinas a sus ventanas que hicieran manejo del ruido. No sé, alguna cosa tuvimos que haber hecho más allá de lo que se hizo, porque mire lo que terminamos, ¿no? Y hubiera sido un costo muy, muy pequeñito a lo que realmente se causó por esta sanción que se recibió en el proyecto. Así de fácil. Hay un tema, Lida, y lo conversábamos en nuestros preparatorios de esta charla, y es responsabilidades, compromisos y riesgos. Es que cuando hacemos selección de proveedores, el que hace la gestión de proveedores y la selección de proveedores no sabe de riesgos. Eso es cierto. El gerente de compras no sabe de riesgos. Y le decimos, no, es que el que tiene que saber de riesgos es el comprador final, el usuario final del servicio. Pero el usuario final del servicio debería, tú me lo decías, debería decirle al de compras, mire, búsqueme este proveedor, pero estos son los riesgos y estas son características que también necesito en mi proceso de selección. Eh, ¿Alguna cosa que decirle a Josué y luego Luis Cachay? Ah, José. No, sí, ¿alguna No, cosa que tengas que decirle a Josué? no, maravillosa su intervención. Eso lo habíamos conversado pues en los preparatorios. Entender la diferencia de cuando ese grupo de interés se vuelve muy crítico para mí y poder hacer una buena gestión de riesgos. Nos faltaba hablar de eso, de poder hacer una priorización, y esa priorización la pueden dar las clasificaciones que yo haga de esos grupos de interés. Pues hay varios tipos de clasificación. Una de las clasificaciones es entre primarios y secundarios, ¿cierto? Que los primarios son los que me afectan directamente y los secundarios es los que se van a ver afectados o me afectan indirectamente. La otra clasificación está entre stakeholders claves estratégicos y del entorno, que ahí están los demás. Y la que él nos mostraba durante su intervención, que estuvo espectacular, y son esas tres, la de poder, que son los que pueden influir en otros para que se tomen decisiones, que eso fue lo que le pasó precisamente a él en su proyecto, donde le interrumpieron su proceso como lo tenía planteado y dejó de trabajar en las noches, porque la posición de ese grupo de interés, que es la comunidad local, tenía una posición de poder y lo logró a través del ente regulatorio. La otra posición sería de urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? La que está enmarcada en el tiempo. Es una relación enmarcada en el tiempo y que es fundamental para la compañía. O sea, lo necesita pronto, lo necesita ya, lo necesita con unos términos específicos, ¿cierto? Y la de legitimidad, que está asociada en parte hacia lo legal, hacia lo reglamentario, inclusive también hacia la moral y hacia la ética. Entonces, habría que coger esa parte interesada cuando la estemos analizando y pasarla, hacerle como un filtro y mirar quiénes son, cómo se llaman, qué hacen, qué buscan, qué esperan de nosotros, cuáles son sus obligaciones y también cuáles son sus derechos. En ese caso, del ejemplo que nos daba nuestro compañero, el derecho que tenían al descanso,
a la tranquilidad, ¿cierto? Y hacer esa priorización, porque ya cuando luego priorizar ese riesgo, ese proveedor, esa parte interesada en general o ese stakeholder, yo después de hacer ese análisis puedo también determinar cómo los voy a gestionar y cuáles son las llaves que tengo que mover para poder hacer una adecuada gestión del riesgo y que no se materialicen esos riesgos que yo ya vengo identificando con ese stakeholder. Entonces hablábamos ahora de los planes de continuidad, del análisis de riesgos, de cómo incorporarlo en las matrices de la organización. Carlos, eso. Muy bien. Luis Cachay, desde Lima. Luis, bienvenido nuevamente. Esta es tu casa. Muy buenas noches, gracias Lida y gracias Carlos Eduardo. Yo igualmente quería hacer un comentario. Creo que mi comentario va en la misma línea de comentario de Juan, si no me equivoco, y está en esa actitud previa a la mitigación del riesgo, que es la medición del apetito, por un lado, de asumir determinados riesgos, dada la magnitud del proyecto, y por otro lado, la tolerancia de nuestros stakeholders, si es que se ven resquebrajados sus expectativas y necesidades. Y yo también en los últimos 20 años, o quizás un poco más, he pasado por esa evolución, ¿no? Desde que las mediciones de riesgo son muy específicas desde el punto de vista operativo propios de fallas en procesos, o mediciones en la banca, o caudales de río, para pasar a hacer ya mediciones de estas cosas que son más etéreas, como cuál es la expectativa de un cliente. O sea, lo que acaba de decir Juan es muy cierto. Nuestro apetito por ese riesgo debe ser mínimo riesgo de que uno de nuestros stakeholders pues, manifieste una animadversión extrema sobre lo que estamos haciendo. Esa es una medición que hay que hacer en términos semicuantitativos. Pero por otro lado está la tolerancia, que tiene que ver con lo que acaba de decir Lida. Es decir, hay dos columnas que podemos llenar, si quieres, en términos prácticos, ¿no? Uno, respecto de la expectativa y necesidad del stakeholder o de la parte interesada, y la otra es sobre su capacidad para poner en riesgo el objetivo de nuestra organización. Y esa parte me parece que acaba de decirlo Juan, dice, no estuvo bien medida, porque él dice, ¿qué pasó? ¿Qué no medimos bien? ¿Por qué no? El cliente, en este caso el stakeholder, no vimos lo que podía hacer, no vimos ese poder. Es decir, esa columna estaba vacía. La medición de mi tolerancia, por un lado, a la posibilidad de que mi proyecto falle, y la medición del poder de negociación de nuestros stakeholders, es algo que no se mide normalmente. He visto casos recientes, por ejemplo, con esto de los cambios en el clima para empresas agropecuarias, en los que proveen semillas, proveen plantones, en donde se nota clarísimo esta medición de yo te entrego la semilla o te entrego la planta, el plantón, es decir, la planta pequeña, y después ya tú te haces cargo del resto. Y allí hay unos riesgos muy grandes en que la forma como después se siembra la semilla o se trasplanta el plantón falla. Y hay una gran discusión respecto de quién es responsable de eso. Y mi cliente no me interesa pelearme con él. O sea, no se trata de contratos, de abogados, ¿no? Sino se trata de generar una fluidez en ese proceso que al final termina haciendo sostenible el negocio, que es lo que nos interesa en el mundo de la gobernabilidad o de la gobernanza, ¿no es cierto? Entonces, yo apuntaría a ir perfeccionando así de manera muy enfática las mediciones de estos aspectos que estamos discutiendo, que no son tan evidentes en ninguna industria, por lo menos ni siquiera en la bancaria, que es donde yo me he desarrollado principalmente, ¿no? Pero nos afecta sumamente el tema de los negocios porque son nuestros clientes los que al final sufren todos estos estragos de esa poca medición. Bueno, eso es lo que quería comentar, Carlos Eduardo y Lida. Luis, maravillosas esas intervenciones tuyas. Lida. Sí, maravillosas las intervenciones. Ahora,
Hablaba Luis Fernando Zuleta acerca de el incumplimiento legal, ¿cierto? Se me había saltado ese tema y con relación al incumplimiento legal habría que detallar un poco más y hay una lista de la que no hemos hablado. Entonces ese incumplimiento legal tendría que ver con qué, con lavado de activos, con financiación del terrorismo, tráfico de armas, tráfico de narcóticos, tráfico de precursores para la fabricación de narcóticos, el soborno, el fraude, todos esos, o sea, hay muchos riesgos desde cumplimiento que habría que hacer un desglose, porque como tú bien lo decías ahora, Carlos, cuando cogemos el grupo de riesgos, no logramos precisar bien las causas y cuando nos vamos a los controles, no logramos detallar bien cuáles son los controles que vamos a aplicar y son riesgos muy distintos que están en una bolsa mágica que debemos de gestionar. Entonces, eso con relación a lo que nos comentaba ahora Luis Fernando Zuleta. Tiene la mano levantada, porque está esa conversación entre ellos y tú, Jorge Hot, desde San José, Costa Rica, y luego Juan Manuel Saumet, desde Medellín. Hola, Jorge, qué placer. Hola, qué pena. Hoy no estoy en San José, hoy estoy en Miami. Ah, perdón, en Miami. Qué bueno. Estaba aquí de trabajo y mientras los escuchaba la conferencia, entonces estaba también haciendo otras cosas, compras y ya te imaginarás. Muy bien, Pero Jorge, bienvenido. buenísimo. Primero, felicitarlos, Lía, qué bueno verte. Qué bueno verte. Igualmente. Tenemos rato de no vernos y es un placer saludarte. Quería ocuparles un momentito para compartir con ustedes un punto de vista también sobre este tema, que creo que es importante. Primero que nada, creo que es importante separar el enfoque del análisis de partes interesadas y el enfoque del análisis de impacto sobre las operaciones. Normalmente, cuando estamos desarrollando análisis de partes interesadas, lo primero que nos deberíamos plantear es, ok, número uno, ¿cuáles son esas partes interesadas? Hay una norma de referencia que es la ISO 26000 que nos habla de partes interesadas y nos da 7 preguntas sencillas para que nosotros las identifiquemos. ¿Con quién tiene obligaciones legales la empresa? ¿Quién se ve afectado por las decisiones de la empresa? ¿Quién se vería afectado si no se toma en cuenta? ¿Cuáles son las personas que se verían afectadas en el tema de cadena de valor, como clientes y proveedores? ¿Quién puede ayudar a la organización a enfrentar aspectos, digamos, de su operación, etcétera? Entonces, de esa manera, uno puede identificar chorrocientas partes interesadas. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay que priorizar esas partes interesadas como se mencionó antes, por supuesto. ¿Cuál es esa base de priorización? Bueno, creo yo que esa base de priorización se hace con base en la capacidad de la parte interesada para afectar mis operaciones. O sea, qué tanto impacto tiene esa parte interesada sobre nosotros. Ahora, creo que una vez que se identifica la parte interesada, como hablaron también, es importante entender, yo trato de dividirlo en 3, los requisitos, que son los pactados con las partes interesadas, las expectativas, que es en un mundo perfecto lo que la parte interesada espera de nosotros, y los requisitos legales, que son los que no podemos dejar de cumplir, ¿cierto? Pero ese análisis siempre de ellos hacia nosotros, ¿ok? Lo que la parte interesada espera de mí como empresa, lo que la parte interesada espera que yo le cumpla de los requisitos que pactamos, lo que la parte interesada espera que yo cumpla de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque cuando hacemos priorización con base en riesgos, no hacemos la priorización con base en riesgos por la parte interesada, hacemos la priorización con base en riesgos por el impacto que puede tener el no cumplimiento de ese requisito de expectativa de esa parte interesada en mis operaciones. Por ejemplo, que los colaboradores, los empleados, tengan la expectativa de que yo les aumente el sueldo 3 meses después de entrar. Nadie lo pactó, es una expectativa. Pero si no la cumplo, se pueden sentir desmotivados y eso puede traer riesgos de negligencia, errores, fuga de conocimiento, etcétera, etcétera. Esos riesgos son los que yo creo que tienen que ver directamente con el análisis de parte interesada. ¿Okay?
Esos riesgos van a tener sobre todo un análisis de tipo estratégico. Por eso es que nos permiten priorizar desde el punto de vista de estrategia empresarial nuestras partes interesadas y cómo nos impacta. Ahora, el otro lado del análisis. Por supuesto, las partes interesadas van a tener impacto sobre mis operaciones. Entonces, ¿cuál es la sugerencia siempre? Dependiendo del nivel, dependiendo del ámbito, dependiendo del enfoque de gestión de riesgos, yo voy a identificar mis riesgos como empresa. Y digo del enfoque, ¿por qué? Porque existen riesgos de innovación, riesgos de calidad, riesgos ambientales, riesgos de responsabilidad social empresarial, de proyección a la comunidad. En fin, hay una serie de diferentes escenarios donde podemos identificar riesgos, diferentes enfoques. Entonces, si yo estoy hablando de calidad, entonces, ¿quién puede tener riesgos sobre mis procesos en el tema de calidad? Pues claro, los clientes. Los clientes van a tener riesgos con respecto a cumplimiento de requisitos. Los proveedores, como se habló hace un momento, van a tener riesgos con respecto a materia prima para que yo pueda dar calidad y así sucesivamente. ¿Cuál es la clave en este tema? Que los controles operacionales de los que estaba hablando Lidia, que por supuesto son como la base de este asunto para evitar que nos pasen los riesgos, van a depender específicamente del enfoque y del detalle del riesgo que estoy identificando, creo yo. ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, yo dependo de mis proveedores para abastecerme de materia prima, yo no puedo endosar el riesgo de la materia prima al proveedor. Yo tengo que gestionar ese riesgo. Entonces yo tengo que tener mi proveedor primario, mi proveedor secundario y la novia de mi proveedor primario, por si acaso me falla, entonces me voy con la otra. Algo así por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya yo voy a tener plan A, plan B, plan C y plan W, si es necesario. Pero Así es. eso va a depender del enfoque de gestión de riesgos que yo haga. ¿Por qué así? Porque si es calidad, es un rollo. Si estoy hablando de la parte ambiental, es otro rollo. Si estoy hablando del impacto sobre la comunidad, es otro rollo. ¿Okay? Por eso, siempre se recomienda que se haga un análisis integral de las empresas, no únicamente con el tema de un solo enfoque, sino desde el punto de vista integral. ¿Cuál sería un punto de vista integral? Hay unos estándares por ahí que nos hablan de excelencia empresarial, que nos dicen que nosotros podríamos disecar la empresa en 7 niveles. El tema de liderazgo, el tema de mercadeo, conocimiento del mercado y de nuestros clientes, el tema de recursos humanos, cómo manejamos nuestros recursos humanos, el tema de procesos y cómo nos pueden impactar en procesos, el tema de innovación, porque las empresas que no innovan se van, ¿cierto? El tema ambiental, porque sin planeta no hacemos nada, y el tema de responsabilidad social enfocado en lo que se hablaba de los grupos comunitarios de interés, que en mi opinión son diferentes de las partes interesadas. Los grupos comunitarios de interés son esos grupos de personas que yo identifique como claves que me permiten gestionar un elemento de mi estrategia empresarial. Por ejemplo, los familiares de mis colaboradores pueden ser un grupo comunitario de interés donde yo voy a invertir. ¿Para qué? Para crear un impacto sobre las expectativas de mi parte interesada colaboradores, mejorar eso y sacarle provecho. Entonces, todo este cuento es como para proponerles no sé, un enfoque de partes interesadas con respecto a identificación de requisitos, necesidades, expectativas, siempre la parte interesada hacia nosotros, priorización, identificación de riesgos de ellos para nosotros sobre esos elementos y luego separarlo en análisis de toda mi cadena de suministro, cómo me impacta mi parte interesada. Lo que hablaron ahora de los autobuses, nosotros no podemos endosar un riesgo a la parte interesada. El riesgo en el tema de los autobuses de los niños es de nosotros, es mío. Claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo decido subcontratar una parte de la gestión de ese riesgo y por lo tanto los controles operacionales que yo le voy a pedir a mi parte interesada van a ir de acuerdo con los riesgos que yo haya identificado. Eso quería compartir con ustedes, aparte de saludarlos. Qué placer verlos. Muchas No, gracias, Jorge. siempre, Jorge, estás amenazado de invitación, estás. Estamos cuadrando calendario con Jorge para invitarlo. Ya saben que creemos que en septiembre, Jorge, fue que dijimos que íbamos a hablar. Esperemos que podamos cuadrar nuestras agendas Claro que sí. y tener a Jorge con nosotros para hablar
con esa claridad pristina Ajá. con que expone Jorge una idea. Yo quisiera, Ese es el efecto del sol y del calor. claro, claro, no, Claro, el efecto de la ciudad del sol. de la ciudad del sol. Eh, yo quisiera hacerle una pregunta, no sé, Isabel, ¿tú estás todavía ahí? ¿Estás conectada? Estoy conectada. Ah, Isabel, una pregunta desde el mundo de los seguros, que lo tocó ahora muy bien Jorge, y creo que en esta conversación nos hace falta ese pedacito y el tic-tac del reloj va avanzando. Cuando yo contrato un seguro, perdón, cuando yo contrato con un tercero, cuando tengo una relación con cualquiera de esos grupos de interés, porque es todas, unas son relaciones primarias de efecto directo, otras de tercera parte. El tema de los seguros de cumplimiento, eso es un sofisma de distracción, porque finalmente eso, ¿cómo es? A ver, eso es un poco redundante. Es decir, el seguro no deja de ser un contrato entre las dos partes, y el cumplimiento es la parte normativa, la parte legal entre la compañía de seguros y, en este caso, el tomador, el asegurado. Los seguros de cumplimiento no existen como tal. Es decir, el propio seguro es el cumplimiento y, de hecho, en muchos países la obligación que tienen las empresas ya no es solo de pagar en caso de que ocurra un evento, es la contratación de las pólizas de seguros. De hecho, muchas veces la jurisprudencia se crea un error a la hora de interpretación, porque no es que la empresa, ponte en el caso de un fallecimiento de un trabajador, tenga que pagar X monto que tenga estipulado, sino que si veis muchos acuerdos, lo que te dice es que la empresa tiene la obligación de contratar un seguro para en caso de un accidente del trabajador. Entonces ahí te crea esa pequeña duda de hasta qué punto tienes obligación del pago, o por el hecho de no haberlo contratado mal, es un error, por decirlo así, a la hora de la contratación. Es que el cumplimiento es justamente eso, la contratación de las pólizas de seguro, porque las empresas no podemos autoasegurarnos. Tenemos unos límites a la hora de poder asumir eso que comentabais, ese apetito al riesgo, esa tolerancia, esa capacidad que tienen las empresas para poder hacer frente a determinados eventos. Aun en el caso de que pudieran ser capaces, tenemos normativa que nos obligan a transferir esos riesgos o la consecuencia económica de esos riesgos cuando se materializan. Por lo tanto, bueno, yo de hecho la primera vez que he oído lo de los seguros de cumplimiento es cuando te lo he oído a ti. No era un concepto que ahora mismo tuviéramos en el sector asegurador. Claro, cuando tú haces en Colombia y en muchas partes de América Latina, haces un contrato con un tercero, te dicen que una garantía es aportar una póliza de cumplimiento. Es un tema que cubre lo que tú prometiste que ibas a hacer y que lo debes hacer. Y que lo hagas en el tiempo, calidad, características de. Finalmente, el tomador del riesgo es un contrasenso, además, porque sí, el tomador se supone que es el que va a prestar el servicio, pero en realidad el beneficiario es el que va a recibir el servicio, pero aquí es como al contrario. Sí, es el concepto de fianzas, o sea, es decir, crédito y caución, lo que es el ramo de crédito y caución, es esa garantía de que cuando yo estoy firmando un contrato con otra contraparte, lo que se está estipulando dentro del contrato se va a cumplir. Pasa muchísimo en el tema de construcción. Cuando yo compro una vivienda en el cual todavía no está construida, el compromiso es de que en un determinado momento se me haga una entrega de esa vivienda. Y por lo tanto, bueno, pues se tiende a hacer esos seguros para el perjuicio que pueda suponer por el incumplimiento
en un determinado momento por parte de la otra parte. Donde muchos se piden es, y en Latinoamérica sí que lo he visto mucho, en la parte de los pliegos, cuando las administraciones públicas sacan unas licitaciones, unos pliegos, lo que te piden es que los que se presentan, el consultor que se presenta, asegure y tenga una garantía de una fianza a través de una compañía de seguros de que va a cumplir con ese compromiso. Y en el caso de que no cumpla, bueno, pues por daños y perjuicios es cuando bueno, pues, se aplicaría el pago de esa prestación. Aquí sería de crédito y caución nuestro concepto, no es el de cumplimiento, aunque el término sí que es por el cumplimiento de un compromiso o de un contrato. Isabel, muchísimas gracias. Como siempre, a vosotros. Esa sabiduría tuya nos alimenta aquí a todos en el contexto iberoamericano. Muchas gracias, Isabel. Yo veo por aquí a Magda López. Yo veo por aquí a Magda López y Magda es experta en gestión de riesgos de proyectos. Entonces aquí hay un Y interés también superior. tenías ahora otra mano levantada, Juan Manuel Saumet. A Juan Manuel, sí, ahora le damos paso a Juan. Juan, excúsame, pero tengo que aprovechar a Magda, que yo veo que Magda ya prendió el micrófono, entonces creo que... Hace rato estoy que le hago una pregunta a Lida. Dale, por favor. Bueno, Lida, Hola. mucho gusto, Magda López. Mucho gusto. Lida, yo trabajo en gestión de riesgos de proyectos de infraestructura y te quería preguntar, en los proyectos que tú hayas trabajado, ¿cómo ha sido tu experiencia respecto a que suscribes un contrato con un proveedor o bueno, un subcontratista, el que sea que va a realizar una actividad para tu proyecto o para tu empresa, y entonces le escribes en ese contrato pues que ellos tienen que asumir los riesgos? Por lo general, esos subcontratistas no leen el contrato ni esa parte, la subestiman. Y cuando he llegado yo a los proyectos, entonces les digo, oiga, pero ustedes no regularon el tema de riesgos con esos subcontratistas. Y me dicen, pero ya hicimos el contrato así. Entonces yo les digo, pero ustedes le pueden generar un otro sí al contrato, donde ahora se especifiquen ciertas cosas de una manera más precisa. En algunos los han hecho, en otros no, pero digamos que en algunos donde los han hecho, entonces ese subcontratista después alega que entonces le tienen que cambiar el costo total del contrato porque no tenía incluido eso, a pesar de que ya se lo habíamos dicho, ellos no lo habían notado, pero ahora que se lo escribimos más específicamente, alegan como que entonces necesitan que se haga una modificación al valor total del contrato. En tu experiencia, ¿te ha pasado eso? ¿Cómo lo has manejado? Sí, es cierto. Realmente ahí nos toca darnos la pela porque realmente debió quedar mejor especificado en el contrato, pero eso es muy posible que lo puedan alegar. En el caso de nosotros, los contratistas que hemos tenido en las experiencias personales no me han incrementado el costo del servicio. Se han presentado con nosotros muy benévolos, ¿cierto? Y no lo han hecho. Pero lo normal, comercialmente hablando, es que sí lo hagan, que te incrementen el costo. Entonces, creo que también es como una revisión previa de nosotros, de que todo sí esté allí tan claro y también especificado. Igual aparte del contrato y de los otros sí que podamos hacer, tenemos hoy otras herramientas interesantes para hacer una socialización, para que quede grabado en Teams o todos estos medios que hoy tenemos y como que ahí no habría derecho a la duda. Al pataleo, como decimos en Colombia. Sí. Es que fíjate que esto era muy asociado a la que Carlos mencionaba hace un rato, donde dice, no, pero es que el de compras no sabe de riesgos y él contrata a un proveedor. En mi caso, digamos que la campaña en la que yo voy todo el tiempo es diciéndole, oiga, usted como abogado, cuando usted sea el que redacta ese contrato, no lo haga solo.
apóyese de la gente del área técnica, del área del que usted va a contratar ese servicio, sea ambiental, social, sea un puente, lo que sea que usted vaya a hacer, apóyese en esa gente que tiene el conocimiento específico de ese tema para que le ayude a regular esos riesgos, bueno, previa identificación, por supuesto, pero para que se los ayude a regular, porque el abogado tampoco tiene por qué, como el de compras, no tiene por qué saber ni identificar todos los riesgos de todos los componentes del proyecto. Entonces, ahí es la importancia grande de esta charla contigo hoy, y es de verdad tener en cuenta a esos involucrados, las capacidades, el conocimiento también que tiene cada uno de ellos de nuestro tema específico de riesgos. Sí, mira que en el caso de compras, nosotros tenemos en la organización para la que trabajo un aplicativo muy específico que se llama Visagi. Y en ese aplicativo tenemos todo el flujo de trabajo desde la selección y creación del proveedor. En estos casos en los que hay que crear un contrato y hacer un buen análisis de ese proveedor que vamos a seleccionar, ese contrato se revisa mínimo entre 2 personas, el comprador y la parte técnica interesada que va a tener la relación directa con ese proveedor. Y en todos los casos, esa información y ese contrato es revisado por el área legal, es revisado por los abogados que tenemos dentro de la organización. Entonces, casi que ahí hay como 3 filtros. Y como eso queda en Visagi, el aplicativo que te digo, con todo el workflow, pues nos queda la constancia que todos lo revisamos, todos lo aprobamos, o que hay anotaciones y recomendaciones para hacer ajuste al contrato, al acuerdo a nivel de servicio y a lo que requerimos. Carlos. Se nos va a acabar el tiempo y no hemos dejado hablar a Juan Manuel. Juan Manuel, antes de eso, mientras Juan se conecta, es importante entender el tema del mapa de valor de los grupos de interés. Si yo construyo un mapa de valor de los grupos de interés, yo en ese mapa de valor encuentro todas las relaciones, responsabilidades, compromisos y riesgos de los grupos de interés para con el centro y entre ellos también. Y ahí no nos llamamos a engaños y sería un documento madre de consulta obligado para todos los contratantes de los servicios. Juan Manuel. No, Carlos. Hola, Alia, ¿cómo estás? Hola, Juan. Bueno saludarte, verte por acá. Igualmente. No, complementando un poco lo que decía pues Jorge hace un momento, pues de manera pues muy clara, pero dos momentos que hemos vivido en procesos de consultoría, específicamente el tema de riesgos hacia los grupos de interés, y es la claridad absoluta de cuáles son las necesidades y las expectativas de los grupos de interés. Es decir, una vez identificados, yo debo documentar cuáles son esas necesidades y esas expectativas, y finalmente poderlas exponer en unos criterios de probabilidad y de consecuencia, o solamente de consecuencia. Y muy de acuerdo con lo que decía Jorge hace un momento, generalmente es un modelo que difiere un poquito de lo que es el modelo tradicional de riesgos, pero que indudablemente cualquier organización debe tener. Era eso, Carlos, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Yo le complemento a eso un tema, y es cuando yo estoy haciendo el análisis de esa parte interesada, es muy importante revisar cuál es el interés de ellos en esa relación que tenemos, porque los intereses pueden ser distintos. El interés puede ser financiero, moral o ético, puede ser de derechos legales, puede tener incorporada creencias religiosas, opiniones políticas, puede ser un tema de conocimiento, de innovación, puede estar súper impactado en todo el tema ambiental o de sostenibilidad dentro de las organizaciones, y también puede tener preferencias en la comunicación. Entonces, cuando yo decía escudriñemos esa parte interesada, es entremos y entendamos quiénes son, cuáles son esos intereses que tienen, pero además, cómo es que los voy a gestionar.
porque ellos me van a generar unos riesgos a mí. Entonces, tendrán unos derechos, un tema de expectativas y necesidades que esperamos satisfacer, pero a la vez van aparte de tener esos derechos, ellos tienen unas responsabilidades. Entonces, entenderlo completo. Gracias, Juan. Ese De hecho, documento, dale, Juan. en el ejemplo que ponían hace un momento que ponía Juan en la experiencia que tuvo, si ya existía la parte interesada de comunidad, el deber ser, y si Juan no sé si todavía esté conectado, pero es preguntarle a la comunidad cuáles son sus expectativas y cuáles son sus necesidades. Y ahí, de pronto, como una medida o un plan, es una vez identificada la necesidad, comenzar a generar esos planes de acción para poderla intervenir. Es cierto, se juntaron tres cosas allí, qué pena, Carlos. Se juntó el poder que tiene esa comunidad local con el tema legal. Y esos dos hizo que, o sea, le hubiera podido dar un tratamiento más prioritario y más focalizado a esa parte interesada que al final afectó mi proyecto. Carlos. El documento que hacíamos mención con Lida, el mapa de valor de los grupos de interés, es un documento que no está establecido en ningún sistema de gestión ni nada, sino que es una especie de documento que junto con Lida hemos venido pensando, así como en algún momento pensamos en cómo gestionar oportunidades, también es cómo gestionar un mapa de valor de grupos de interés y hemos hecho pues como algún ejercicio alrededor de ese tema. Con mucho gusto. Se te cortó. Yo pensé que era mi internet y por eso apagué la cámara. Se congeló. Es la censura automática del copyright. Bueno, se quedó ya que se nos quedó congelado, Carlos, vamos a redondear un poco como los temas que hemos traído para este conversatorio. Lo primero, entender que hay unas partes interesadas que pueden afectarme o que yo puedo afectar dentro de las organizaciones. Muy importante, identificar las características de esas partes interesadas, realizar un análisis detallado para entenderlos, para conocerlos, hacer ese análisis para poder priorizarlo teniendo en cuenta los riesgos, o sea que hay que mapear los riesgos de esas partes interesadas para poder gestionarlos y celebrar contratos, acuerdos de nivel de servicio y toda la negociación. Detallar mucho o caracterizar muy bien los controles de esos diferentes grupos de interés para poder desarrollar unas estrategias enfocadas al riesgo. Carlos, volviste, qué maravilla, pero no tienes sonido, tienes el micrófono apagado. Un tema de continuidad de negocios. Ok, ok. Un tema de continuidad de negocios. Se fue la señal del proveedor de Internet. Bueno, como les decía, el tiempo de televisión es corto y este tema podríamos hablar muchas horas más alrededor de este tema, pero pues queríamos que ustedes conversaran con Lida y creo que lo logramos. Ya saben, estamos construyendo un ejercicio colectivo, pero un ejercicio para poder hacer lo que les dijimos al principio de nuestro conversatorio. Los vamos a dejar descansar 2 semanas de conversatorios para que tengan tiempo primero de tomar ese enlace que les pusimos en el chat, que es para que se inscriban si están interesados en participar de la certificación en
análisis de contexto que vamos a tener con Applus. Entonces, por favor, déjennos sus datos en ese formulario y a partir de la próxima semana les vamos a mandar, desde el lunes, les vamos a mandar un correo electrónico abriendo el enlace de cada uno de los conversatorios que tenemos en nuestro canal de YouTube para que lo vean y vayan acumulando ver los 8 conversatorios para que les llegue el análisis de caso, que ya lo tenemos, como se les mostraba al principio, ya tenemos el caso ya descrito, listo para que ustedes hagan sobre ese caso un análisis de contexto con todas las herramientas que pudieron haber derivado de estos 8 conversatorios. De parte nuestra, tendrán, desde luego, un certificado con mucho cariño de participación, pero la certificación, un diploma de participación, pero la certificación, ahí sí, es de Applus y vale $70. Y si están interesados, pues entonces nos dejan saber en esa inscripción y entonces vamos a proceder con esto. Los vamos a dejar descansar 2 semanas de conversatorios para la sostenibilidad empresarial, porque los vamos a meter en esta idea que tenemos de certificarlos como analistas de contexto. Elida, muchísimas gracias a todos los que están todavía conectados, a Alba Lucía Giraldo, a Ana Lucía Forero, a Andrés López, a Claudia Palacio, a Cristian Suxo, a David Flores, a Guillermina Vargas, a Isabel Casares, que se trasnocha con nosotros, a Jorge Hot, que está interrumpiendo su descanso en los Estados Unidos para acompañarnos, a Josué con sus aportes, a Juan Manuel con sus aportes, a Jorge desde Lima. Muchísimas gracias a todos. Lida, despídete y luego le damos ahí la palabra a Carlos Díaz, que por ahí prendió la cámara, que es nuestro gerente general. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encantó haber podido compartir con ustedes en este espacio. Les cuento que me voy con mi bolsa cargada de nuevos conocimientos y todos los aportes y las intervenciones que hicieron, que son magníficas, y me voy con unas tareas personales a partir de estos nuevos conocimientos que obtuve en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Carlos. Lida, de nuevo, mil gracias, Lida, porque nos ayudas a mantener esta comunidad de conocimiento que ha sido el interés de siempre de Zona Segura. Y en especial tú, decirte que eres parte de la casa, pues es una redundancia, porque creo que de los 19 años que cumplió Zona Segura, tú estás con nosotros hace más de 20. Sí, yo iba a decir eso al comienzo, que conozco a Zona Segura desde antes de su fundación. Y a todos los demás que nos han acompañado y que nos honran con su presencia y su generosidad, pues qué rico estos espacios, porque hoy también corroboramos que como tú lo decías ahora, compartimos conocimientos, nos enriquecemos. Mira que es un tema muy especial, sí, porque a veces lo técnico de la gestión de riesgos nos hace olvidar aspectos muy importantes que son determinantes y que a veces, como de pronto decía Juan en su anécdota, no los vemos pasar, creemos que no, y mira que qué importancia tiene el tema de los grupos de interés y cómo pueden afectarnos, como también decía acertadamente Jorge, segmentados para ver cuál es el impacto y cuáles son sus expectativas. Puede que no sea solamente a través de un contrato, pero sí nos pueden afectar. Mil y mil gracias a todos. Carlos, gracias, felicitaciones y Dios les pague a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, les voy a poner nuevamente el enlace para que se registren y bueno, Lida, muchísimas gracias. Ahí me perdonan la caída de la red, pero bueno, esas cosas suceden. Esta es parte del análisis de riesgos de este evento. Muchas gracias a todos. Saludos a Alba Giraldo, que no le había saludado. Ay, tan hermosa, igualmente. Saludos, muy interesante el espacio. Gracias, Lidia. Un abrazote. Un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta Chao. luego.